Hola chicos, hola a todos los seguidores del continente asiáticos que siempre vienen aquí en nuestro canal para ver nuestros videos. Hoy es un momento muy especial para los tres de nosotros y antes de empezar la presentación quiero decir gracias a esta oportunidad, a esta ocasión que estamos convocando aquí para hacer esta cosa muy bonita. Vamos a hablar sobre un tema muy importante, un tema muy actual y muy de presente. Ya sabemos lo que está pasando con nuestro mundo, con esta crisis global y bueno, y como lo que ven, Isa está con nosotros otra vez. Bueno, Isa, gracias por Hola, acompañarnos a esta presentación. Sí, sabes que eres siempre parte de las producciones que hacemos aquí en nuestro canal. Sí, gracias a vosotros. bueno, gracias, Red. Muy bien. Hola, muy bien. Hola chicos, Sí, ¿qué tal? como objetivo, lo que queremos decirles es, vamos a decirles una vista general de lo que está pasando aquí en nuestros países, en Filipinas, incluso en Asia y también en España. Así que tenemos a Isa para darnos sus mensajes y opiniones desde su país. Bueno, ya estamos escuchando muchas malas noticias desde la televisión, desde las redes sociales, pero aquí hoy para esta presentación ya no vamos a hablar de las malas noticias y lo que vamos a enfocar es, vamos a reflexionar las cosas positivas que podemos conseguir desde esta situación. Y empezamos con Isa. Isa, sí, ¿qué crees con esta pandemia? ¿Qué son las cosas que podemos conseguir? Hola, Jet. Muchas Hola. gracias por esa pregunta. Bueno, como me comentasteis y me conectasteis conmigo para hablar sobre esto, me dijisteis, Isa, venga, vamos a hacer Sí, un vídeo sobre lo que está ocurriendo y queremos saber tu opinión y nos podrías dar una perspectiva diferente y yo encantada. Y por eso, bueno, sí, he estado Isa, meditando, ¿vale? Dime, dime. en realidad uh, me acuerdo de una cosa que nos ha mencionado. Has dicho que esta etapa es una etapa muy importante o necesaria para la humanidad, ¿sí? Sí, efectivamente, aunque ahora mismo no lo veamos, no vemos el gran dibujo, la gran fotografía, todavía estamos metidos dentro, pero esta pausa es muy importante. Ahora os lo voy a explicar, todo lo Sí, que yo pienso y vosotros me podéis hacer preguntas y podemos interactuar, un diálogo desde el amor. Gracias. Vale, pues voy a empezar con las ideas que he ido recabando después de meditar mucho y después de seleccionar, porque he tenido que estar seleccionando, ¿vale? Y ujú, la primera idea que voy a explicar ahora mismo es que estamos dando un respiro a la madre tierra, Pachamama, ¿vale? bueno. A lo mejor la Pachamama no sabes lo que es, ahora lo explico. Sí. No, Eh, realmente y, no. No, vale, pues Pachamama es la diosa de tierra. O sea, antes Ujú. los incas em, y otros países de América del Sur veneraban a la Pachamama. Esa es la Entonces, mujer embarazada, ¿no? Perdona. sí, Sí, vale, sí, sí, vale. sí, Bueno, Ya. efectivamente, la Pachamama. Entonces, la madre tierra. Y como podéis observar, pues gracias a que estamos todos en casa, los niveles de contaminación han bajado. Realmente ya no nos vamos a trabajar, ya estamos, en la mayoría estamos en casa. la Entonces, mayoría. la mayoría, imaginémonos Italia, que por un mes los coches no van al trabajo las personas, entonces se nota el cielo, yo por lo menos el cielo lo veo más azul, no sé vosotros, yo porque lo veo desde mi balcón, ¿vale? Ujú, Y escucho más los pajaritos y creo que todo eso también es un respiro, una pausa que estamos dando a nuestro mundo. Y correcto. no sé qué vosotros pensáis sobre esto. Yo creo que es interesante.
Eso Sí, igual se nota aquí en Filipinas. Por ejemplo, aquí en Manila hay menos contaminación y el cielo ya se ve súper sí, claro. O sea, yo creo está que clarísima. es Ujú. una Sí, cosa muy, muy bonita. Sí. fíjate. Sí, quiero comentar también, sí, el turismo, hablando del turismo, Anda. se dice que el turismo es uno de los sectores más afectados de esta crisis y mucha gente se está quedando, pero lo que no se da cuenta es que esto es el momento cuando la naturaleza se cura, se recupera, ¿sí? Tenemos que Sí, verlo así. exactamente. Y seguro Vale, pues que ven estas fotos de Venecia, que el agua así, los sí las canales hemos visto. están limpios. Que los pececitos están regresando a su hábitat, cuando antes estaba todo sucio, contaminado, y ahora de repente pues todo Ujú, está volviendo a su caudal, ¿no? A lo que ujú, era A su antes. hogar, sí. Sí. ujú. Ojalá que continúe eso, ¿no? A ver, yo creo que esto nos está haciendo, nos está concienciando de que estamos destruyendo nuestro planeta, nuestro lugar. Es que este es nuestro hogar. Y, Sí, y nuestra yo tierra creo que amada, es sí. nuestra tierra mamada. Y nos estamos dando cuenta de que le está yendo muy bien. De que este descanso es perfecto para ella. Un Así que respiro total. sí, sí, eso es lo que yo veo positivo, ¿vale? Segundo punto. Pues muy bien, Bueno, venga. sí, adelante. Venga, pues mi segundo punto es una llamada de atención a la salud y a la higiene. Ujú. La gente se está centrando, nos estamos centrando más en qué es lo que comemos, qué es lo que Sí, bebemos, qué es lo que metemos en el cuerpo, ¿vale? ¿Qué es lo que realmente nuestro templo va a ingerir? Entonces estamos evaluando si merece la pena, venga, tomarse una bebida azucarada o merece la pena simplemente beber agua. Por Ujú. ejemplo, haces una selección, haces una selección de lo que realmente te va a venir bien a ti. Yo creo que ahora en este momento todos sabemos que hay que hacer elecciones, que ese es otro de los puntos que ahora lo voy a comentar, de lo que vas a poner en tu casa, de lo que vas a consumir. ujú, sí. Y aquí, bueno, ¿y qué pensáis? Luego voy a hacer, voy a comentar una cosita de esto. Pues a mí me Bueno, parece... sí, adelante, Venga, Red. venga, tú primero. Sí, de acuerdo, la salud es muy importante de todo y tenemos que ser agradecidos que estamos sanos, ¿sí? Y Exacto, no estamos sufriendo esa enfermedad como los demás. Red. así es. Bueno, pues a mí me venía en la cabeza mientras estabas hablando, Isa, Dime. que hay que cuidar de dos cosas, el mundo y luego el Sí, cuerpo, donde Exacto, ajá, estamos. Sí, eso es. muy bien. muy bien. Ay. ¿Decías algo, Isa? Sí, ¿Que querías comentar algo? es Venga. que hay tantas cosas, ¿verdad? Que Ujú, quería comentaros, no sé si os sabéis, si en las Filipinas estáis haciendo algo en agradecimiento a todas aquellas personas que nos están cuidando la salud, para todos aquellos que no les está yendo tan bien. Del Aquí personal sanitario. sí, el personal ujú, sanitario, porque aquí a las ujú. 8 de la tarde, todos los días, ponemos unas canciones famosas españolas y nos ponemos a aplaudir Sí, por todas las enfermeras, los doctores y todas aquellas personas que están ayudándonos. ujú. Yo creo que eso es muy bonito, sentirnos agradecidos todos los días. Aquí no falla nadie. Yo he grabado varias sesiones, he estado fuera aplaudiendo también. Creo que eso nos une mucho. Pues ¿Vosotros muy qué bien. tenéis? ¿Qué tenéis? Sí, Bueno, de momento no tenemos de este tipo aquí en Filipinas, pero yo creo que es una cosa súper, súper bonita y muy llamativa. De hecho, hace, yo creo, una semana, un amigo mío que vive en Valladolid me mandó un vídeo de ujú, esta canción
no sé si ya te has enterado de esta canción, Isa, sobre este coronavirus, y ahí está en la letra lo que estáis haciendo ahí, justo lo que estáis haciendo ahí, o sea, a las 8 de la tarde. Aplaudir y dar gracias, agradecerles al personal sanitario. Y yo creo que es una cosa muy bonita, es una aportación enorme. Sí, sí. Correcto, sí. Y Jet, ¿tú qué dices? ¿Sabes de algo que se está haciendo en otros sitios? Sí, aquí estoy muy contento que la población aquí, los filipinos, están cooperando a los oficiales para contener esta situación. Y también, bueno, los filipinos están haciendo las precauciones necesarias para combatir la epidemia y se ve como unidos la gente aquí, los filipinos, en la lucha contra el COVID-19 o 19. Hemos entendido. Pues qué bonito, ¿no? Yo justo antes de esta Sí. de la videoconferencia estaba leyendo en internet que los filipinos, aunque siguen manteniendo la distancia social porque supuestamente hay que dejar 2 metros y todo eso, que aún así siguen ayudando al prójimo, que la noticia que él estaba leyendo era que un filipino había hecho comida para un extranjero, que se la había dejado. ¡Ay, qué gracioso, qué bonito! Sí, Eso es precioso, toca el corazón, ¿verdad? Eso es. Sí, y de hecho hay muchas historias de esto. Sí, de verdad. Sabéis que estos días llevamos reflexionando que podemos hablar, que podemos aportar, que podemos decir sobre esta cosa. Y yo creo que esta situación tan complicada que estamos viviendo estos días se está transformando en fuerza, en cercanía, en, no sé, en ilusión, en esperanza. Y gracias, yo creo que hay que agradecerles, agradecer a cada uno, y gracias a tantas muestras de cariño y tantas muestras de apoyo. Así es. Muy bonito dicho, Red. Así que yo por otra parte, me gustaría que los suscriptores de este canal nos dejaran también comentarios de cosas positivas que estén pasando en sus países, porque yo creo que eso nos hace más fuerte a todos y nos va a inspirar. Yo aquí siempre hay algo bonito que contar, ¿verdad? Y eso es uno de los objetivos más que positivo, tenemos. sí. Así que hacemos. Sí, quiero mencionar eso. Ya tenemos 400 suscriptores. Pues muy bien. ¡Perfecto! Que haya más. Que haya más. Sí, correcto. Bueno, lo que estabais hablando de esta colaboración, esta aportación, yo creo que también este hecho de aplaudir, por ejemplo, cada día, este hecho, por ejemplo, de dar algo de comer a los que no tienen nada en la mesa, yo creo que atrae más a mucha gente a hacer algo, porque esta pandemia, esta crisis que intentamos luchar, y yo creo que necesita y requiere una colaboración inmediata. Sí. De parte de todos. Efectivamente. Cada uno de nosotros tenemos la responsabilidad social y eso es lo que nos atrae para hacer estas cosas. Eso es. Y sin olvidar contar, recontar y añadir a las cosas positivas, claro. Muy bien. Exactamente. Bueno, Isa. Bueno, pues nada, muy bien. Otro punto. Vamos a seguir, qué bonito, nos estamos yendo. Me encanta porque lo positivo va a traer a lo positivo. Ya veréis como un montón de suscriptores van a colaborar y nos van a contar cosas muy bellas. Yo estoy esperando. Bueno, nosotros también. Sí, solo tienen que darnos o dejar un comentario aquí si dejar quieren que continuemos con este tipo de videos, sí.
Vale, vamos a um, proceder. Otro- Sí, ¿cuál es Sí, adelante, Red. No, nada, ¿Tienes? solo para preguntar a Isa sí, otro punto que sí, sí, querías sí, tengo más. añadir. Pues Sí, muy adelante, por bien. favor. Bueno, pues Muy Claro, bien. mientras tanto, yo solo quisiera avisar a los que vengáis a ver este vídeo, que este vídeo, para que nosotros podáis, o para que nosotros podamos subir directamente o Mm, inmediatamente este vídeo no va a pasar por ningún editing, ujú, nada. sí. vamos a Es dejarlo como así, un tal raw cual, blog, lo eso que es, un se raw dice. vídeo, Ujú, ujú. pues nada. Raw video, Nada de algo así. animación, nada de quizá un poco de música, no sé, pero bueno, vamos a dejarlo así. Solo Y me voy a chicos, agregar una introducción ah, de nuestro logo, ¿vale? Pues nada, muy bien. yo tenía una pregunta. ¿Al Sí. final vais a poner subtítulos? ¿Subtítulos? Ah, eso es. Sí, sí, lo tenemos pensado también añadir el subtítulo en inglés para que los que estáis viendo nuestros vídeos, que no son de eh, países de habla español, pueden enterarse también de lo que estamos Ujú, haciendo y correcto. hablando. Pues nada. Pero Genial. Muy eso va a tardar bien. un poquito. Es que tenemos que, yo tenemos que, tengo que hacer esas traducciones y con Red también. Yo os puedo ayudar, chicos, Sí, que sí, sí, sí. Pues nada, podemos dividirnos las Ajá, traducciones. Aquí no hay pues nada, problema. muy bien. ajá, gracias, Isa. De nada. Sí, adelante. Sí, ya tiene, creo que tienes más puntos que nos puedes Sí, compartir. tengo otros dos más y ya os Sí, dejo a ajá, vosotros. Bueno, luego los consejos cuando queráis los doy. A mí eso como queráis. ajá. Sí, gracias. Vale, pues el tercer punto que está ligado a la salud es que Ujú, esto lo he visto en mi familia, ¿vale? No sé ujú, si vosotros lo estáis aplicando o en otros países se aplica, pero yo me he dado cuenta de que nos hemos convertido en más eficientes a la hora de gestionar la comida, a la hora de comprar. Realmente hemos salido de nuestra zona de confort, porque antes tú ibas ujú, a comprar y, uy, se te olvidaba algo, bueno, pues regreso. Pero ahora es muy importante la eficiencia, es decir, venga, esto es lo que voy a ujú. comprar y esto es lo que tengo para una semana o para el tiempo que no voy a salir de casa. Y eso me ha parecido interesante, ¿no? Y lo veo algo positivo, porque así no estamos, venga, como perdiendo mucho la energía y el tiempo, sino vamos justo a lo que necesitamos. Yo esto lo Eso veo algo es. positivo. O sea, la gente se está poniendo más consciente de lo que realmente necesita Exacto. Ujú. y tienes razón, Isa. O sea, es una cosa también muy, muy bonita y muy relevante. Muy relevante. ¿Y qué Sí, opinas de tú, Jen? verdad, la gente está aprendiendo mucho. Ujú, Sí. ujú. ¿Y eso así? Vale. Ujú, Vale, pues seguimos con el cuarto ujú. punto, que este es el que más me gusta de todos, así que Venga, me voy a extender un poquito más y luego pues venga. ya me comentáis Ajá. lo que pensáis. El cuarto punto es que hemos pasado de una sociedad en la que hay un movimiento al exterior, ¿vale? Tú trabajas, tú socializas, hay muchas Ujú, importaciones, exportaciones en el comercio y de repente esta pausa nos ha dicho, uy, ahí te quedas en tu casa. Entonces ahora hay un movimiento al interior. Tenemos un tiempo de reflexivo, de reflexión. ujú, Nos conectamos con nosotros mismos y por ende con la familia. Si estás con tus padres, si estás con tu esposo, esposa, tus hijos o tus abuelos, depende con quién estés viviendo. Pero que ahora este tiempo yo lo llamo el tiempo de ser reales, ser más humanos. Ya no lo comercial ya no es tanto. Estamos para ayudarnos entre nosotros. ¿Cómo lo veis? Este punto tan Qué bonito. bonito, qué bonito. Es un tiempo para volver a la tierra. Sí, exactamente. Yo lo llamaría así. Pero Perfecto. qué bonito, Isa.
Sí, A la sí. Jen, cuéntanos. Bueno, sí, eso está relacionado también con lo que vemos en las redes sociales, la solidaridad. Bueno, tenemos Exacto. que trabajar juntos para combatir esta crisis y lo mínimo que podemos hacer es permanecer en casa y mientras estamos en casa podemos buscar unas cositas productivas que podemos hacer para mejorarnos y bueno, sí, es muy importante también ya que ya tenemos el tiempo o la situación nos da el tiempo para que podamos hacer las cosas que antes solo intentábamos de lograr. Y también, ya que ya estamos en casa, es muy importante también que pasamos el tiempo con nuestra familia. Así es. Muy bien, muy bien, muy bien. Red. Bueno, pues nada, yo creo que gracias Isa por los puntos. A ver si De tienes nada. más. Muchas gracias, No Isa. tengo más, ya paso a los consejos. De nada. Me han gustado mucho, de Sí, verdad. sí. Sí, como un consejo final o un mensaje final que Tengo puedes... varios consejos. Sí, adelante, Isa. Si queréis, bueno, podemos dejarlos al final o como queráis. No, yo creo que es mejor ahora. Sí, los consejos que yo Ajá. doy. Sí, Venga. sí. Y bueno, pues nada, venga. Realmente hay muchos consejos que puedo dar a las personas que nos están viendo en este canal, pero al final he elegido 4 también. Creo que es un número bonito, no sé por qué. Ha caído 4. Así que bueno, el primero es que quiero que nos centremos en el aquí y en el ahora. El pasado ha pasado, el futuro, por mucho que nosotros lo queramos controlar, va a cambiar. Aquí están cambiando las leyes, están diciendo, bueno, ahora la cuarentena es más adelante. Entonces tú creas unos planes, pero realmente donde estamos viviendo es en el aquí y en el ahora. Y me gustaría sugeriros a todos vosotros que habléis con vuestras emociones, aceptarlas. Sí. Algunos días vas a estar más alegres, otros días vas a estar más tristes o con ansiedad, dependiendo de lo que te rodea, las noticias que ves, todo. Pero que no pasa nada, está todo bien. Yo lo que os recomiendo es que no luchéis contra las emociones, sino que las aceptéis. Que aceptéis lo que sois. Ya está. Ese es mi primer consejo. Muy bien. Que yo creo que es un sí. tiempo de reflexión, esto es muy importante, ¿no? El trabajar con uno mismo. ¿Sigo pues o...? Sí, vale. Venga, comentamos. A mí me venía, no, es que a mí me venía en la cabeza que este tiempo realmente nos hace más humanos, ¿eh? Exacto. O sea, abrazar lo que somos, abrazar donde estamos, sea lo que sea. Y bueno, pues estar contentos y alegres y también saber celebrar lo que realmente somos. Que nosotros somos parte de este mundo, somos parte de esta tierra, sin olvidar lo divino en nosotros. Qué bonito, sí, así es. Muy Nada. Bonito. Jet, ¿tienes algo que comentar? Muy bien. Sí, nada, pues nada. Creo que ya podemos proceder con nuestro mensaje final para nuestros seguidores. Bueno, pero yo creo que hay suscriptores. yo creo que Isa tiene más consejos, ¿no? Sí, tengo más. Sí, venga. Sí, yo quiero escuchar más. Por supuesto. Bueno, chicos. Os tengo que enseñar una cosita. ¿Qué creéis que es esto? Este es mi segundo consejo. Diario. Sí. Madre efectivamente. Mía. Esto es una cosa que recomiendo encarecidamente y más ahora que tenemos mucho tiempo en nuestras manos. Y es un diario de agradecimiento. ¿Qué es un diario de agradecimiento? ¡Oh! ¡Qué difícil! Bueno, pues en un diario de agradecimiento vamos a poner las fechas. Yo tengo aquí, pues, yo siempre tengo un diario de agradecimiento todos los años. Y cada día pones 2, 3, 4 cosas de las que hayan sido positivas o buenas para ti. Por ejemplo, el 28 de marzo, que fue ayer, ¿verdad? Pues yo pongo que hace un día soleado, pues doy gracias porque hace un día soleado.
tú realmente puedes estar agradecido porque te haya llamado tu amigo o tu amiga del colegio, o porque hayas escuchado tu canción favorita, o porque hayas visto en familia una película. Creo que es algo muy bonito. Os recomiendo que, por ejemplo, lo hagáis antes de acostaros. Es una cosa que es un buen ejercicio para trabajar en la mente, de buscar cosas buenas todos los días. Venga, es como que haces trabajar a tu cerebro para que reúna o elija momentos bonitos, buenos, positivos, de agradecimiento. Y esto lo recomiendo que lo hagáis. Muy importante. Y yo creo que es como que es un examen final, ¿no? De cada jornada. O sea, a Sí. ver, nos dará tiempo también para pensar qué he hecho hoy Sí, y sí. con las cosas que he hecho, que he podido hacer en esta jornada, pues agradecer a cada uno con quien estás, agradecer la capacidad que tienes, ¿no?, de hacer estas cosas. Muy bonita, Isa. Gracias por esta. Sí, muy bonita. Bueno, Creo que ya a partir de hoy ya tenemos que hacer eso. Parece que es un buen ejercicio que debemos hacer. Sí, hacer un examen cada día. sí. Es auto, no sé cómo Sí, lo llamamos. autorreflexión, una Autorreflexión, autorreflexión. sí, autoexamen, no sé. Ujú. Pues nada, muy bien. ¿Otro consejo, Isa? Muy bien. Venga, ejercicio físico. Muy importante Ajá. el moverse. No estar pegados todo el santo día a la pantallita, al ordenador. Y me vais a decir, pero Isa, ¿no podemos salir a dar una vuelta? ¿No podemos ir al gimnasio? Ya lo sé, pero el gimnasio es tu casa. Tú puedes subir y bajar escaleras. Bueno, si no tienes, pues también puedes hacer abdominales o puedes hacer pesas. Si no tienes pesas, pues libros pesados, que mira Red cuántos tiene. Entonces, Ujú, ahí ujú. pues un poquito de movimiento, ¿vale? Porque también el estar todo el rato de forma pasiva, sentado, el cuerpo necesita movimiento. También es bueno para el cerebro, también que nos movamos y que hagamos algo, aunque sean 5 minutos todos los días, pero por lo menos que te pongas una meta todos los días de hacer un poquito. Flexiones, sí. Sí, Sí, flexiones, abdominales, lo que quieras. O limpiar la casa, exactamente quizá. lo que ya estamos Limpiar la casa. haciendo Sí. dentro de 2 Requiere mucha experta, semanas de ¿verdad? cuarentena. Ujú, Pues nada, Isa, muy de acuerdo contigo. Muy de acuerdo. Sí. Yo creo que es súper importante, imprescindible. ujú. Y bueno, mi último consejo, a no ser que Jet tenga que decir algo. Ya no, ya no tengo ningún mensaje. En realidad, se me acuerdo de una cosa, es que esto surgió desde el principio de esta crisis que hasta hoy está pasando en la sociedad. Me refiero al racismo contra los chinos. Bueno, Oh, sí, bueno, es uno de los mensajes. Solamente quiero decir que ese racismo no nos va a ayudar nada, no nos va a ayudar a resolver esta crisis y solo va a empeorar la situación. Eso es lo que creo, y solo estoy hablando en el lugar de las personas, de los asiáticos que han experimentado el perjuicio. Y vale, me voy a repetir, tenemos que, las personas o la gente tiene que abstenerse de propagar o con la propagación de este perjuicio, porque no sirve para nada, así de simple. wow, gracias Jet por compartir. No sabía que estaba pasando eso. De hecho, no se me había cruzado por el cerebro lo que dices, pero es que es una tontería. Somos todos uno. ¿Para qué nos vamos a estar dividiendo con que tú eres... No tiene sentido. Pero bueno, gracias por esa información. ¿Y la habéis visto ahí? ¿La habéis visto en las Filipinas eso? Que está lo que acabas de decir. Pero es que en principio ya hubo como que el gobierno ya no querían que los chinos entrasen a Filipinas. Bueno, y Ah, muchos
han comentado que es racismo y tal. Así que nada, yo lo dejo así, yo lo dejo allí para que los demás también piensen. Pero yo creo que es un punto muy personal, que cualquier tipo de racismo no ayuda para nada. Es inútil, es contra la humanidad. Sí, Sí, así, correcto. efectivamente, así es. Bueno, otro consejo. Bueno, Venga, el último otra consejo. cosa, Isa, venga. Ay, cómo me enrollo. Bueno, a ver, el último consejo es que os recomiendo para subir la vibración, porque lógicamente tenemos niveles de estrés, si ves la tele, los porcentajes de muertes y contaminación y todas las Eso es muy medidas. triste. Sí, entonces, para subir tu vibración, recomiendo meditación, visualizaciones y trabajos de respiración. ¿Dónde podéis iros? A YouTube, que es donde estamos nosotros. Hay meditaciones, hay muchas meditaciones guiadas de lo que quieras realmente. Buscas la que más te guste, vas mirando y yo lo recomiendo un poco para desconectar, ¿sabes? De todo este ambiente, de que le damos muchas veces vueltas a la cabeza de estar pensando y cuando estamos meditando estamos con nosotros mismos otra vez. Y creo que es importante todo eso, el desconectar. A ponernos Se puede. en el ahora y aquí en ahora, ¿no? En el Como aquí, en el... decías algo. Exactamente. Sí, eso es. Muy bien. Y ya A para mí, finalizar, venga. bueno, vale. No, venga. Ya quiero finalizar y tú ya comentas lo que quieras. Yo para finalizar es que quería deciros a vosotros y a los suscriptores de contenidos asiáticos de que esto va a pasar. O sea, esta época, esta etapa va a pasar. Esto no va a ser eternamente, no vamos a estar eternamente así. Pero va a haber un antes y un después. En todo, cómo lo hacemos todo. Y esta etapa, cuando ya todo haya pasado y veamos el big picture, ¿no? El gran dibujo, la gran fotografía de todo, que nos aceptemos el cambio que vamos a vivir, aceptemos con amor, con solidaridad y que seamos responsables de que nosotros somos el cambio que queremos ver. Sí. Que somos nosotros los que vamos a ver la tierra más limpia, vamos a seguir contaminando o vamos a pensarlo 2 veces antes de tirar la basura al suelo. Algo así, yo quiero que pensemos lo que va a pasar, que lo sintamos también. ¿Está? Esto es mi nota final. Muy bien, sí. Muy bien, En realidad bien, mi mensaje final está similar con eso. ¿Sí? Que no debemos dejar en creer que podemos sobrevivir esto. Y algo cheesy, hay luz en la punta de este túnel. Un abrazo para todo el mundo. Oh. Muy bien. Es que sí, esa línea es lo que me dijo uno de mis médicos cuando tenía una enfermedad en el pasado. Sí, es que se me acuerdo de eso. Ay, Jet, qué bonito, gracias. De nada, Isa. ¿Y Red? Bueno, la verdad es que no sé qué decir, pero yo creo que lo que voy a decir a continuación es una realidad en que estamos, ya, no solo estos días, pero es una realidad que nosotros vamos a experimentar, la muerte. Y yo creo, bueno, no quiero que sea algo negativo, ¿vale? Algo negativo. Pero la verdad es que el tema de la muerte quizás sea el tema más conflictivo para ponerlos a prueba. Y tenemos siempre 2 opciones: el reproche o la confianza, aunque duela. Y yo creo que este tema de coronavirus, este tema, el sufrimiento que estamos viendo, que estamos experimentando nosotros mismos, nos hace pensar, nos hace amar más, ojalá, nos hace confiar, aunque duela, y aunque duela mucho. Pues nada. Gracias Red. Wow, Red, bien. qué profundo, me gusta mucho. Muy profundo así. Bueno. Pero realmente somos nosotros los que elegimos
el camino que vamos a tomar. Si Efectivamente. por eso el camino positivo y el camino que te expande es el bonito, aunque sea a lo mejor el más difícil, porque es muy, muy fácil el estar enfadado, eso es lo más difícil, o sea, lo más fácil. Lo más difícil es estar calmado, entender la situación, entender lo que está pasando y respirar. Muy bien. Muy bien, sí. Ay. Bueno, yo creo que es súper importante agradecer a cada uno, los que estáis viendo ahora mismo este vídeo. Gracias por vuestra aportación. Estéis donde estéis, la manera de aportar algo para que el mundo sea un lugar un poco mejor. Muchísimas gracias. Gracias a cada uno los que estáis haciendo vuestras mesas más grandes para que los que no tienen nada de comer tengan algo. Muchísimas gracias. Sí, queremos invitar también a toda la gente que está viendo ahorita que y si queremos escuchar, queremos ver qué están pensando, qué son los mensajes y opiniones positivas que tienen. Queremos verlo y dar un comentario aquí en este video. Sí, dejadnos saber qué estáis experimentando ahora mismo. Algo positivo, algo negativo, pues muy bien. Pero que dejadnos saber estas cosas. Que os vamos a leer. Eso es, efectivamente. Sí. Bueno, muchísimas gracias a todos, a los tres de nosotros, porque sí, es un éxito para la humanidad. Estamos haciendo muy bien con la cuarentena y vale, tenemos que seguir más adelante con nuestras vidas.